Buenos días a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast que se llama Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora María Virginia Rodríguez Funes para que nos hable un poco sobre qué es la investigación en medicina, los retos que se enfrentan en la investigación y también cómo se enfrenta en nuestro contexto que es Latinoamérica y cómo el estudiante de medicina puede hacer investigación, para hablar un poco también de estos retos que se enfrentan cada día. Le recordamos también a ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales, que son en el Departamento de Anatomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la página de YouTube Anatoverso. Y bueno, para empezar, pues les quiero dar una pequeña semblanza de la doctora María Virginia. Es la doctora María Virginia Rodríguez Funes. Ella es jefe de la Unidad Administrativa de Calidad del Hospital Nacional Rosales y profesora de investigación en la especialidad de Cirugía General en la Universidad de Salvador, especialista en Cirugía General y Digestiva Hepatobiliar. Ella realizó sus estudios en la Universidad de París y tiene un doctorado en Medicina por la Universidad Evangélica del Salvador, maestra en Salud Pública y Metodología de Investigación y aparte con un diploma en Gestión Hospitalaria y también una larga trayectoria en la Comisión Nacional de Bioética del Salvador, coordinadora de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salvador. Participa también con la Red Cochrane en Centroamérica y pues también forma parte de diferentes asociaciones como la American College of Surgeons, la Asociación Francesa de Cirugía y pues más que nada una gran experta en todo esto de bioética. Y le quiero dar la bienvenida a la doctora. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Doctora, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos muchas preguntas. Siempre es un honor para nosotros tener invitados porque al final del día enriquecen muchísimo los puntos de vista que aquí pues comentamos, platicamos, conversamos y pues el día de hoy sabemos que no será la excepción. Entonces tenemos algunas preguntas que queríamos pues que nos resolviera o que nos diera su punto de vista, ¿no? Porque como en medicina nunca hay absolutos, sí, no decimos. Mi opinión. Claro. Mi opinión, sí. Pero claro que con toda su expertise, pues una opinión valiosísima. Sí. Y bueno, para empezar esto, queríamos abrir la conversación con una pregunta que es, ¿cuáles son los desafíos de liderar y coordinar investigaciones clínicas en contextos de Global South? Que Global South es digamos, lo que anteriormente se conoce como Tercer Mundo, que él se llamaba los países de Latinoamérica o en desarrollo. Pero ¿cuáles son los desafíos que se enfrenta uno a coordinar esto? Sí, bueno, muy buenos días a todos, es un honor estar acá. Sí, claro que los desafíos son muchos. Voy a tratar de ordenarlos para efectos de que se puedan comprender. Podemos empezar, como siempre, hablando del financiamiento, ¿verdad? Okay. Lo que llamamos grants en otros países no son muy accesibles a nuestros medios. ¿Por qué no son accesibles? Bueno, primero porque las líneas de investigación a las cuales van dirigidos los grants usualmente, por no decir normalmente, no responden a las necesidades de nuestros países y las propuestas que uno hace no son atractivas para el resto del Global North, como dijéramos, que es de donde viene el dinero. Nuestros países dan muy poquito dinero y eso lo pueden verificar en el Banco Mundial, en los datos que tienen de que damos muy poquito de parte del PIB para la investigación científica en general. Imagínense solo para medicina, pues todavía muy más poquito. El otro reto es de que no sé por qué, en realidad nunca he entendido por qué, en nuestros entornos no vemos la investigación como un trabajo en equipo o multidisciplinario, sino que se ve como un trabajo individual. Y al hacer eso en una individualización, claro que pone muchos retos porque hay que hacer muchas cosas. Aparte que una sola persona no puede saber todo, metodología, estadística, la administración de documentos, andar corriendo de allá para allá pidiendo permisos, los manejos de los dineros cuando hay que hacer, si hay que responder a un donador de dinero también y llevar las cuentas y todo eso. Entonces eso también lo hace muy difícil. Y otra cosa que podemos hablar también de no tener equipos es de que tenemos que ir entrenando poquito a poquito a las personas que nos ayudan en la recolección de datos. Okay. Normalmente la recolección de nuestros datos son datos médicos, por lo tanto deberían de ser otros médicos o en su defecto como lo hacemos con los estudiantes. Claro. Y no se ve en las universidades, por lo menos en mi medio, que puedo hablar de El Salvador y Centroamérica, que se creen equipos de investigación en los servicios hospitalarios, por ejemplo, okay. Y que los estudiantes solo participen, sino que al contrario, lo que hacemos es darles a ellos la carga total
de la investigación sin ellos haber nunca visto hacer una. Claro. Entonces, eso es otro reto, ¿verdad? No dejar que la tesis, ¿verdad?, sea el único contacto que tienen con una investigación, sino que cuando ellos entren a un servicio, participen en la recolección y vean la importancia que tiene de un dato bien tomado. Un dato mal tomado, pues nos puede botar todo un trabajo. No pese bien al paciente, no lo talle bien, no le saque bien la clasificación de riesgo, cualquier cosita, ¿verdad?, ya va mal. Entonces eso es un reto, ¿verdad?, tener bien conscientes a los que participan. Y bueno, y el último reto, el tiempo. Nosotros andamos el corre, en el día a día, los salarios son bajos, tenemos que llevar la alimentación al hogar, entonces no hay chance de ver la investigación como una fuente también de trabajo, sino que lo vemos como tal vez como un hobby, ¿verdad? Entonces esos serían los retos. Lo podría resumir, hay más, pero podríamos resumir eso. Claro, y por ejemplo, justo fíjese, en el departamento, por ejemplo, algo que hemos encontrado a través de los grupos de investigación en anatomía y del grupo de investigación clínico-quirúrgica es que en muchas ocasiones esta falta, ¿no?, de acceso y de oportunidad, de cierta manera, primero desde el financiamiento, pero a veces, pero también desde el punto de vista de la capacitación, es una limitante muy grande. Sí, y se me olvidó una más importante, disculpe, le interrumpa, pero me olvidó una más importante, y es la que nosotros no les enseñamos a los estudiantes, ni nosotros mismos estamos conscientes de lo que hablamos, que la investigación es el centro, el núcleo de nuestra profesión. Correcto. Todo lo que hacemos o todo lo que deberíamos de hacer en las tomas de decisiones con nuestros pacientes deben hacer de la investigación. Y fíjese, eso que menciona se me hace muy importante, nos lleva como a nuestra siguiente pregunta, que es, bueno, como mencionaba ahorita en su síntesis, el doctor Verdín es usted cirujana de formación, ¿correcto? Y por ejemplo, ¿cómo fortalecer esa relación, por ejemplo, desde su punto de vista entre las áreas quirúrgicas y la investigación? Que hemos visto muchas veces en las presentaciones, en congresos, que hay como una cierta resistencia, aparte a veces del clínico quirúrgico, sí, a la evidencia, por así decirlo. Es chistoso porque no sabría decir quién es el huevo o la gallina. Si es que nosotros los cirujanos no creemos en la evidencia científica, o será que el cirujano por alguna razón no le gusta crear evidencia científica, no sé. Hay una persona que no quiero dejar de mencionarla, que es la doctora Robbins, es una cirujana canadiense, que ella dedicó una gran parte de su vida a analizar las investigaciones publicadas por los cirujanos a nivel internacional. Y cabal, lo que ustedes dicen, lo que ella encontró es de que metodológicamente mal, nulos. Solo lo que hacemos es reportar nuestra serie de casos. O sea, que quizá también lo del ego está muy metido ahí, ¿verdad? O sea, reporto lo que yo hago. Claro. How I do it. Claro, 10 casos que yo operé con alguna forma y los publico. Y ya con eso me conformo. Y vamos a que quien lo lee también lo reproduce a partir de un estudio descriptivo de una serie de casos. Entonces ella fue muy inteligente en hacer ese estudio muy bonito. Por cierto, ya algo, creo que fue por allá por el 2002, 2003 que ella lo publicó, y otros le han venido dando seguimiento. ¿Qué tanto hemos mejorado en nuestras publicaciones? Entonces, ¿qué pasaba? Que también nuestras revistas toleraban ese tipo de estudios. Aceptar series de casos, aceptar reportes, y nuestros cirujanos pues crecieron haciendo eso. O sea, alguien reportaba una nueva técnica, la hago. Estaba bien probada, era mejor que otra, no se sabe. Simplemente la copiaban. Entonces, probablemente por ahí va la cosa, ¿verdad? Y que a pesar que ya con estos modernos tiempos ya no deberíamos de estar así, seguimos haciendo lo mismo. Sí, no, y es que también, y no es exclusivo también de cirujanos, digo, también ya en el contexto clínico, nosotros como clínicos nos tocó también hacer cosas o que nos enseñaran cosas porque así es como se hacían. Claro. Pero ya cuando te pones a reflexionar sobre por qué se hace, es cuando empieza a ver los granitos ahí en el arroz de, bueno, tal vez no es lo más correcto. Y eso también viene en parte porque, a fin de cuentas, como usted menciona, todo el presupuesto, todos estos apoyos para administración vienen de la parte de los países que sí apoyan o que sí dan un aporte más significativo a la investigación que podemos englobar como en el Global North. O sea, y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué tanto apoyo o qué tanto rol o cuál es el rol de Latinoamérica en ese contexto de investigación, especialmente en el Global South, en las investigaciones en el Global South?
Sí, es bien difícil. En esa parte se ha analizado mucho todo como Global South, no solo América Latina, sino Sí. todo. Y se vio que el bajo impacto que teníamos nosotros, y se hizo un estudio muy interesante por una organización que se llama CORED, que por ahorita ha cesado sus funciones por falta de presupuesto, por cierto, que hicieron un estudio que se llamaba la brecha 90-10. No sé si alguna vez leyeron ese estudio, es un estudio sumamente interesante, que era que el 90% de los dineros para investigación a nivel mundial se iban para el 10% de la población mundial que estaba en el Global North. Okay. ¿Ya? Entonces es la brecha 90-10, así se llama. Y entonces empezaron a analizar, y que sí, que era injusto, que no sé qué, la inequidad, que no sé cuánto, pero no se tomaron acciones reales. Una de las cosas que sí se hizo fue empezar a despertar a los países del sur, que teníamos que crear nuestros sistemas de investigación, para dar financiamientos, para mejorar las competencias, para también tener comités de ética más rigurosos, etcétera, etcétera. Pero todo quedó así como un discurso. Es más, aquí en México en el 2004 fue la primera reunión que se hizo queriendo trabajar esto de la brecha 90-10, que se llamó la Declaración de México. Por cierto, lo voy a presentar mañana. Y que ahí era qué eran las pautas que teníamos que tomar como países para redireccionarnos e impactar y responder a nuestras preguntas, porque también nosotros tenemos algunas preguntas, si bien es cierto, por ejemplo, cáncer puede ser igual en el Global North, igual en el Global South, pero hay otras cosas que nosotros tenemos todavía, problemas de salud que son importantes. Entonces, dieron esas pautas y dijeron, en 4 años nos vemos en Bamako, allá en África. Bueno, casi nadie fue a Bamako, y los que fueron no llevaban nada. No habían hecho nada en los 4 años. También está publicado en el Lancet, lo del Bamako también lo voy a enseñar mañana. Entonces, ¿qué pasó? Ya de ahí se olvidaron. Entonces, los que subieron en el tren, bueno, los que no subieron más. Pero los de los dineros no pasó nada. O sea, es mentira que lo de los marcos, de los grants y todo eso, tuvieron un redireccionamiento hacia contestar nuestros problemas. Entonces, ahí se ve que uno quiere, por momento, aún metodológicamente bien, posicionar un protocolo, pero si no ven las líneas donde los que dijeron que daban el fondo para eso, se lo niegan. ¿Verdad? Entonces eso lo coarta, ¿verdad? Coarta a que uno pueda crecer. Igual no hay becas para metodología de la investigación clínica ni epidemiológica, tal vez para investigación básica, hay algunas cuantas para doctorados de investigación básica, pero de ahí hasta ahí quedamos. Okay. Sí, es definitivamente muy complicado. Como dicen, no podemos hablar de un solo reto, o sea, es toda una esfera de pasos que tendríamos que como Global South dar en conjunto, realmente sería más sencillo, pero sin duda creo que nos lleva, como dice, a lo mejor el primer punto es darnos cuenta, pero incluso ya vimos que dándonos cuenta, ¿no? También es complicado. Es complicado. Aún así es complicado, ¿no? Entonces, no deja de ser un punto débil, ¿no? Pero... Sí. Bueno, y aún así, con todos estos retos, digamos, que a usted se ha topado como investigadora, como profesional, ¿hay alguna historia de usted que le haya inspirado a continuar en este camino a pesar de todos estos... Sí, ¿cómo no se desanimó? ¿Cómo no se desanimó y cómo siguió en este camino? Bueno, yo creo que no me desanimo porque tengo uno de los signos astrológicos, no sé cuál, que soy ese buey testarudo. Creo que solo por eso, ¿no? Porque la verdad es que es deprimente, porque como dicen, a pesar que nos han alertado, nos han dicho el cómo, eso es lo peor, ¿verdad? Ese mundo pareciera como esas películas donde se han fijado, esas futuristas donde hay un mundo y otro mundo, no logran tocarse. Okay. Y tanto por cuestiones internas como por cuestiones externas. Entre las cuestiones internas no podemos dejar de mencionar el egoísmo interno que tenemos en cuanto a que nos gusta que nos digan que somos los mejores dentro de nuestro gremio. Claro. Y como la investigación lo hace a uno verse hacia afuera, entonces mejor obstaculicémoslo, ¿verdad? La otra cosa es que siempre hay una mala planificación de la salud, quiero decir, ¿no? Que todo el dinero se va en la atención y no queda nada para investigación, a pesar de que es como que no planificara. Claro. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a resolver mis problemas y no tengo las respuestas ni las soluciones? Entonces, ¿qué hacemos? Preferimos nosotros decir que vamos a hacer un proyecto, no sé qué, para tal X problema que nos está ahogando, pero sin bases de evidencia científica, y fracasan.
se perdió el dinero, se perdió el tiempo, pero nadie entiende por qué. Y es porque no se hizo investigación. Sí, ¿no? Y es un problema que no es endémico de un país, es algo que afecta a muchas áreas. Y también en este contexto, bueno, nosotros, Rodrigo no me dejará mentir, que hemos estado en este ambiente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde crecimos, nosotros nos desarrollamos en un ambiente que fomentó la investigación. Claro. Desde pregrado nosotros fuimos parte de los grupos de investigación de aquí de la universidad, de la Facultad de Medicina, y sales y te das cuenta que pues el mundo no es tan amable con esa parte. Así es. Y empieza a ser como a tratar de hacer o distribuir este conocimiento que tú tienes. Te encuentras también con esas barreras, pero a la vez es como que, bueno, ¿qué hago? O sea, porque también eres tú contra el mundo. Así es. Y aún así puedes encontrar de repente ahí puntos afines con personas que de repente ahí, como por ejemplo, esta conexión que tuvimos con el doctor Quiroga, con usted, fue algo así como que muy espontáneo, ¿no? Sé, de que hubo afinidad. No sé cómo me encontraron. Que fue en un congreso, ¿no? Sí. Si tengo entendido. Desde antes, porque en el congreso se concretó. Pero hablando de lo de la anécdota, en realidad lo único que a mí no me ha dejado de fallecer, lo que dices, de cuando uno sale, se encuentra con unas personas maravillosas del Global North o otras del Global South que están luchando también. Claro. Y que lo animan a uno. Por ejemplo, yo siento que la parte de haber sido miembro Cochrane me ayudó mucho y me hizo no desfallecer también, porque aparte de estar por lo menos aunque sea una semana al año o cuando podía, porque no siempre podía costeármelo ir, el hecho de oír ciencia se siente tan rico. No sé, quizá es una debilidad mía, pero oír verdadera ciencia me da una paz, me da una sensación de que estoy haciendo lo correcto en cuanto a mis pacientes y en cuanto a mi esfuerzo. Y eso me hace seguir. Entonces, cada vez que trataba, yo iba a las reuniones Cochrane, aun cuando dejé de estar en Cochrane, porque al final me quedé yo sola en el país. Claro. Y ahí tenía que ser una comunidad. Entonces, era como un cascarón vacío, solo yo yendo a poner la cara y no había nadie detrás mío. Entonces, seguí acompañándolos, pero ya no diciendo que soy representante, porque no soy representante en nada. Claro. Entonces, hay que ser honesto en esa parte. Y eso también me gusta de la investigación, que quieras o no la honestidad que hay en investigación cuando se hace bien, claro, siempre hay fraude y todo. Pero... Sí, claro. Sí, hay muchos ejemplos, sí, pero en general esto que menciona yo creo que es parte de lo que muchas veces decimos, y eso es algo que pasa mucho aquí, no sé si también le haya pasado que se dice, no, es que yo hago, o sea, esto que decía también al principio de, bueno, como que la investigación es aparte, y entonces es como que lo hago por amor al arte, como coloquialmente se dice, ¿no? Y entonces ahí es donde te pregunto, y al contrario, se le ve mal a la persona que se quiere hacer carrera en ciencia, porque entonces en medicina estás ahí, ¿y qué es? Quieres ser especialista, cirujano, internista, hematólogo, lo que gustes y mandes, pero alguien dice, quiero hacer una maestría en ciencias en orientación X o Y. Y es como, ¿pero para qué o qué? O sea, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Y entonces se le ve mal a la persona que quiere. Y eso está mal. Es más, fíjate que toda mi formación quirúrgica fue la que me llevó a esto. Yo siempre lo voy a recalcar. Querer ser buena cirujana me llevó a esto. No al revés. Pero fue una exigencia mía en donde me formé que yo tenía que publicar de parte de mi servicio y entonces no iba a ser el ridículo y me fui a formar. Claro. En ese mismo país. Pero cuando yo he regresado a El Salvador y aún estando en la Asociación Salvadoreña, estando en el Colegio Americano, cada vez que mis propios colegas cirujanos me presentan, no me presentan como cirujano, sino que dicen, ya la conocemos por ser investigadora. Sí, no, y eso ¿cómo no, verdad? Sí, está bien, pues sí, claro, me entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, como que ellos mismos lo marginan a uno. Claro. ¿Verdad? Por el hecho de querer ser, además de cirujano científico, que es lo que uno tiene que ser, en verdad. Claro. Uno tiene que ser clínico y tener sus bases basadas en ciencia. Es punto. Yo no encuentro otra forma de darme atención. Sí, claro, ese es el principio, ¿no? De la medicina basada en evidencias, ¿no? Así es. Que mucha gente cree que me leo la guía y hago lo que la guía me dice, pero no es así, tengo que formarme un criterio. Y eso es lo que el clínico investigador, o lo que comentaba, por eso a veces pensamos en la residencia, la tesis es, la verdad, un obstáculo hasta cierto punto para el residente. Y lo he escuchado y lo he visto, y entonces dices, entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿No? O lo estamos haciendo mal, ¿no? O ya salí de esto, ya nunca más voy a volverlo a hacer. Sí, de hecho, ese es un comentario que hay con algunos compañeros tuve, que fue de que yo ya no voy a volver a tocar una. Y ya es. Y entonces dices, pero ¿cómo puede ser así? Es querer separar dos cosas que deberían ir de la mano. Pero las personas tienen razón porque, te voy a decir, los estudiantes, porque tienen malos profesores. Perdón.
con todo el respeto, pero tienen malos profesores de investigación. Y ahorita, por X razón, que no mencionaré aquí, pero me quitaron los residentes por 3 años, justo ahora en lo de la pandemia. Los acabo de regresar y están nulos, ¿verdad? Entonces, a correr con las tesis. ¿Qué es lo que me están diciendo ahorita? Que algunos ya lograron meterlos al comité de ética. Me dicen, doctora, de haber sabido que era tan bonito, hubiera empezado antes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que lo enseñan no tienen claridad en los conceptos y entonces ellos mismos se enredan y enredan al estudiante, el estudiante no entiende qué está pasando y entonces y le exigen y no entienden y nadie entiende y entonces, claro, a ver qué termina. No, Pero, y es que también es que todo esto de hacer un protocolo de investigación, una tesis, es un trabajo casi de tiempo completo, también, más la carga más la carga que laboral, Laboral es sí, esencial y estudiar para tus y clases, estudiar tus los exámenes sí, y la certificación. sí, Y entonces, pues claro que no es el momento más justo, ¿no? sí. Y precisamente esto que dice, o sea, por ejemplo, ahorita que decías, nosotros nos empezamos a formar en investigación porque nos topamos buenos mentores, nos topamos al doctor Rodrigo, nuestro jefe de departamento, que nos enseñó esto, ¿no? Y entonces dices, cuando alguien que tiene pasión por ello y que además de eso sabe del tema, te empieza a explicar cómo es todo, hasta dices tú, quiero más. Sí. O sea, quiero aprender Sí, más, sí, quiero, ok, sí. que sigue y así. Y luego que también el ambiente y el profesor, porque no nomás era el doctor Rodrigo, porque Correcto. él fue digamos, la figura que nos inició, Ujú. pero el ambiente en El el que equipo. en el equipo en el que se Permitía desarrolló que se permitía diera. que se diera Así eso. es, Entonces se así empezó es. a generar un ambiente en que encontrabas gente afín Ajá. y aparte mentores que te querían guiar en ese aspecto. ¿Y Claro. cuáles son las 2 palabras clave? Mentor y el ambiente. Porque si no tienes un mentor, uno de un ser humano copia lo que hace otro, lo que ve hacer. Eso es así. Aún como que no es que seamos como monitos, pero todavía No. está parte de nuestra naturaleza que lo que vemos hacer, lo hacemos, lo copiamos. Entonces alguien te dice, hace investigación y no ves que nadie está haciendo. Entonces, Es como decirte que nunca has manejado un automóvil en tu vida y te dices, bueno, ve y maneja. les digo, yo les pongo un helicóptero, porque un automóvil la mayor parte de gente ha puesto, pero les digo, es lo mismo, le digo, es como que yo te dijera ahorita, mira, te subí en ese helicóptero y te vas para allá a traer un paciente. ¿Cómo? Claro. ¿Verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Debe ser igual. Pero bueno. Y en esto, digamos, ¿qué desafíos éticos nos enfrentamos en la investigación clínica en este contexto? Ahí está también el problema. Lo que es metodológicamente mal es éticamente mal, automáticamente. Y eso es algo que no se entiende mucho porque todavía hace poco yo me discutía, tengo un colega que me vuelve loca porque siempre anda diciendo que para qué existen los comités de ética. Entonces, mira, eso es cultural. ¿Verdad? Cultura de investigación quiere decir que tú como investigador lo primero que haces es respetar al comité de ética. Lo tenés en alto, lo respetás, ¿verdad? Y es una persona, es como un ente, pues, que tiene toda la capacidad de decirte algo así. No, te dice, sí, pero ¿y por qué se mete en lo metodológico? Porque según Ezequiel Emanuel, el segundo principio para que una investigación sea ética es que sea científicamente sólida y rigurosa. ¿Por qué? Pónganse a pensar. Las personas que participan como sujetos de investigación lo hacen y aceptan participar creyendo que de veras vas a generar conocimiento. Claro. Y ese es su fin, ser parte de eso. De que digo, por mí se generó un conocimiento. Pero ¿qué pasa si lo que terminas haciendo es una changoneta y, perdón, lo del garbage in, garbage out? O sea, terminas metiendo basura y procesando basura y lo que sale no sirve para nada. Claro. ¿Y qué pasó con la persona? Jugaste con ella, abusaste de ella. Entonces, la gente cree que hacer ética solo es que yo no le voy a inyectar una medicina que nadie ha probado y que le va a pasar algo malo. No, también va en el respeto a la dignidad de la persona. Así como a nosotros nos gusta hacer el bien, también la gente enferma dice, con mi enfermedad yo puedo ayudar participando en la investigación. Y la investigación se va a la basura. No, y eso es algo que también, digamos que al menos en mi formación ahorita como de ser como investigador, fomentar esto, porque empiezas a ver toda la historia de dónde surge todo esto, de los comités de ética, y te das cuenta de todo lo que pasó, y entonces fue antecedentes y en algunos lugares. Entonces te das cuenta de que sí es importante el tener este respeto y el entender que lo que estás haciendo no solamente es generar por generar, es tener un respeto a la dignidad humana, y no solamente, porque ahorita con el programa de donación es también un respeto de después de que lo hablamos con el doctor Tom, que en el marco legal estadounidense, por ejemplo, el cuerpo ya después de que uno fallece es como que se queda como un objeto.
Y no es eso, o sea, es el respeto a una persona. Sí, así es. Y es mantener estos principios bioéticos en todo momento, y es algo que a veces yo creo que la investigación es una buena manera también de enseñar ética para la práctica clínica a las personas, y eso es algo que muchas veces no se entiende, porque entonces un reto es, oye, ¿cómo le hago yo para que el cirujano o el internista entienda lo que es conducirse con sentimiento informado? Empezando por ahí. Y entonces todos creen que es como que un documento que, sí, que lo firme. Y es como, no, o sea, esto tiene un trasfondo muy intenso. Grandísimo, ¿no? Sí. Entonces, y a través de la investigación, como dices, si lo hiciéramos bien, entonces podríamos que lo entendieran mejor, que se desarrollara mejor y se traducirían mejores resultados para el paciente, una mejor atención y todo. Como dices, verlo bien es muy bonito, ¿no? Sí. No, y te da como que unas ganas de seguir haciéndolo. Cuando lo empiezas a ver cómo debe hacerse de manera correcta, te dan más ganas de seguir por ahí. Bonito. Y también uno lo identifica. Hay 2 películas modernas, relativamente modernas, que muestran cómo se puede hacer tanto fraude y cosas feas, a pesar de que lo vemos a diario. La de Harrison Ford, El Fugitivo, por ejemplo, la pueden ver. Y también la de Constant Garner, El Jardinero Fiel. Sí. También esas son 2 películas de grandes violaciones, ¿verdad? Entonces uno dice, no, yo puedo hacer buena investigación. Claro. Sí. Y bueno, ya para terminar o cerrar este tema, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría a los jóvenes médicos que desean hacer investigación, que se encuentran, digamos, en este limbo de estar como que quiero hacerlo, pero no sé cómo, no sé dónde, qué hacer, o con qué juntarme, o qué buscar, o qué leer? Bueno, primero lo que tienen que saber es de que la medicina es una ciencia, y por lo tanto la generación del conocimiento es importante, es importantísimo. Segundo, que nunca pierdan la curiosidad. ¿Y cuál es la curiosidad? Lo puedo hacer mejor. ¿Y cómo voy a saber si lo puedo hacer mejor? Haciendo investigación. ¿Verdad? Entonces, esas son cosas que tienen que ver, y el respeto a la ética, porque todos los seres humanos que nos rodean y nos consultan por sus enfermedades, siempre mantienen su dignidad como persona, y por lo tanto uno tiene que respetarlos. ¿Verdad? Entonces, con eso uno ya sabe por dónde tiene que ir, ¿verdad? No hay otra. Me escribí un artículo muy bonito que se llama La responsabilidad de hacer investigación, la responsabilidad ética de hacer investigación. Algún día se lo compartiré por ahí. Muchas gracias. Muy bien. Y, por ejemplo, doctora, ¿qué algún consejo, a lo mejor no para el estudiante de pregrado, pero para el estudiante de posgrado que está enfrentándose ahorita, que nos decía, a las cuestiones de las tesis, ¿cómo le hacemos para que entienda el estudiante de posgrado que no todo es tan feo? Sí. Y que eso no nada más verlo como un trámite burocrático, sino como estoy aportando algo. Sí, bueno, eso, de que busque un tema que le guste, que le apasione, de su área, que lea mucho sobre ello y va a encontrar una área donde puede aportar un nuevo conocimiento, y que lo vea así, y que lo que él va a dar va a significar algo, tanto para el paciente como para la ciencia. Y entonces si lo ve así, y que los requisitos, pues ni modo, ¿verdad? Pero que no es eso lo más importante es generar ciencia. Muy bien. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Podríamos hablar de muchos temas sobre esto, pero sí, nosotros como personas que nos hemos entrenado en esta investigación, son pláticas que tenemos así, ahí de repente entre pasillos de oficina, hablamos de esto y nos agarramos 20, 30, 40 minutos hablando de esto, pero le agradecemos mucho por haber poder venir aquí al podcast en este pequeño proyecto que tenemos. Y nos interesa mucho también que esto se difunda, que la investigación sea no solamente un checklist en el currículum de alguien, sino el aportar algo más. Y pues nada más, o sea, que nos sigan en nuestras redes sociales, está Anatoverso, en YouTube, escuchando Voces del Cuerpo, y en las redes sociales del Departamento de Anatomía, y pues nada más. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para la doctora, dejaremos aquí su correo para que le manden un mail también. Obviamente, muy agradecidos, doctora, con toda la información, y pues nos deja claro que se ha hecho y hay mucho más por hacer. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias.